Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando, hay un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad, sembrando vida. Por eso yo te quiero invitar en esta tarde. Vamos a compartir un poquito ahí en Hechos 2, capítulo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio, dice, que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Vamos a leer hasta ahí. Señor, te damos gloria, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que toda palabra que salga de mi boca sea para honrarte a ti, para bendecir tu nombre, Señor, y para poder edificar y poder ser de bendición para la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te entrego, Señor, mi vida, Señor, a tu disposición para que tú me uses, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes que esta semana estaba orando y el Señor me daba otra palabra? Por otro lado, yo, Pentecostés, tenemos que hablar de Pentecostés, ¿sí? Y el Señor me daba otra palabra. Yo digo, pero tenemos que hablar de Pentecostés. Y la palabra era, en Mateo 7:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Amén. ¿Sí? Y decía, ¿cómo puede estar esto relacionado con Pentecostés? ¿Sí? Entonces enseguida el Señor me mostró, el Señor me abrió los ojos y me mostró, ¿sí? Si vamos unos versículos antes, nos encontramos con los discípulos buscando, ¿sí?, la presencia del Señor, buscando desesperadamente la presencia del Señor. Pero antes de hablar de los discípulos, yo quiero contarte un poquito quién es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? El Padre está en el cielo gobernando, ¿sí?, dando las órdenes, también cuidando de nuestras vidas. Jesús tomó forma de hombre, ¿sí?, se despojó de absolutamente todo para hacerse hombre, para hacerse esclavo. Hoy cuando cantábamos ahí nombre sobre todo nombre, es porque cuando uno tenía un esclavo, el esclavo no tenía nombre, ¿sí? El esclavo no tenía nombre, ni siquiera eso. Pero cuando dice que Jesús se despojó de todo y se hizo esclavo, ¿sí?, tampoco tenía nombre. Pero el Señor estuvo dispuesto a padecer de todo por causa de nosotros, y vino a hacerse hombre y a padecer, y no solamente eso, sino que también nos enseñó. Después, más adelante, ahí en el mismo libro, dice, y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Por el hecho de haber obedecido. Siendo Dios, se despojó de todo su poder, de todo lo que tenía en el cielo, para venir a hacerse primero un bebé, un simple bebé, para venir a estar en la tierra, para sufrir persecución, para no tener un nombre, porque los esclavos no tenían nombre, pero por causa de su obediencia, hasta el final, para llevar nuestros pecados, para morir por nosotros. Dice que cuando resucitó, tomó la victoria sobre la muerte, y ahí el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre, para que cuando todo el mundo escuche, ¿sí?, la palabra del nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, toda rodilla se doble ante su presencia. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, siendo el Hijo de Dios, se despojó de todo. Pero no termina ahí, porque a veces decimos, bueno, el Señor resucitó, gloria a Dios, el Señor tomó la victoria sobre la muerte, también, pero y Él le prometió a sus discípulos dejar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, para guiarnos todos los días. ¿Sí? A veces no tenemos la conciencia y el valor de la importancia de tener el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo se conoce desde el Antiguo Testamento, ya estaba sobre cada una de las personas. Por ejemplo, cuando David escribía las canciones, estaba sobre su vida, ¿sí? Cuando fue usado en varias ocasiones, es más,
Si vamos a empezar en el libro de Génesis, dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Se conoce con distintos nombres, con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, tiene varios nombres. También podemos encontrar, la palabra para el Espíritu era ruach, ¿sí? Que significa espíritu, aliento o viento. Cuando Dios hace su creación y llega a lo último, a lo más maravilloso de la creación, lo más lindo, miren lo que ha creado el Señor, ¿sí? Bueno, algunos no tan lindos, pero se le ha escapado el Señor. Nada, todos hermosos delante del Señor, ¿no? Qué bueno que somos lindos delante del Señor. El Señor, lo último que hace es darle aliento de vida, ¿sí? Sopla aliento de vida, o sea, sopla de su espíritu. Cuando hay una simular, cuando el Señor ya se había sido bautizado y empieza su ministerio con sus discípulos, Él sopla también sobre sus discípulos, sopla el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? Reciben el Espíritu Santo cuando Jesús sopla sobre ellos. Y en varias ocasiones en el Antiguo Testamento aparece el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero sabemos que es el Espíritu Santo, pero no hacía morada sobre las personas. Una de las características del Pentecostés es que cuando vino, ¿sí? Él hizo morada sobre cada uno de nosotros, ¿sí? A diferencia del Antiguo Testamento, que estaba un tiempo sobre las personas, inspiraba a las personas, los usaba para su gloria, le daba fuerza para ciertas ocasiones. En Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban en ese lugar, le dio poder para predicar, le dio poder y autoridad para poder resistir los embates de este mundo. También les dio autoridad para poder ser personas nuevas, cambió sus vidas, restauró sus vidas y empezó a transformar cada una de esas vidas. Pero lo más importante de todo, empezó a morar, ¿sí? Empezó a ser un templo de nuestras vidas. Por eso, cuando compartimos, ¿sí? A personas que vienen por primera vez al Señor, ¿sí? Le decimos, tenés que tener cuidado de tu templo, tu cuerpo, ¿sí? ¿Cómo podemos cuidar nuestro templo? Bueno, hay un montón de cosas, no vamos a hablar hoy del templo, pero sí vamos a hablar que el Señor hizo morada en nuestra vida. Por eso es importante. Qué importante que ahí en Pentecostés todos estos estaban desesperados, dice, buscando la presencia del Señor. Ahí pero ¿por qué vamos a Mateo? Vuelvo a Mateo 7:7. Hay una palabra del Señor que dice, sigue pidiendo. Dice, sigue buscando y sigue llamando. Jesús le había prometido a sus discípulos que estaría con ellos. Pero luego le venía esta palabra de vuelta y decía, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. Ahí dice, en Hechos 1:12 al 14, dice, entonces volvieron a Jerusalén del monte, que se llamaba Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, dice, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, hijo de Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Y todos estos, escuchen, perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres, con María, y dice, con Jesús y con sus hermanos. Hay dos cosas que son muy importantes. Nosotros queremos que el Espíritu Santo fluya con poder, cambie nuestras vidas, que nos restaure, que nos sane, ¿sí? Pero a veces no tenemos la perseverancia, ¿sí? Que tenemos que tener. Pensamos que una vez oramos, levantamos las manos, adoramos al Señor, nos desparramamos, lloramos delante de la presencia de Dios, y después el resto de la semana tomamos como más light, como que viene bajando la presencia de Dios en nuestra vida. No es que baja la presencia de Dios en nuestra vida, es que nosotros bajamos nuestra calidad de tiempo con el Señor. Esa intensidad, esa búsqueda de Dios, ¿sí? A veces anhelamos y decimos, bueno, el Señor pagó el precio, mandó su Espíritu Santo y ya fue el domingo a la iglesia, el miércoles no voy porque hace frío, ¿sí? Y a ver, ¿cómo estaban estas personas? ¿Piensan que era una situación fácil estar donde había persecución? Porque allá había persecución, ¿sí? El declararse un seguidor de Cristo era para sufrir persecución. Estos estaban, dice, unánimes y perseverantes. Unánimes y perseverantes. Estaban en ese lugar sabiendo que en cualquier momento podían caer ahí y podían arrestarlo y llevarlo preso simplemente por predicar la palabra de Dios, ¿sí? A veces no nos jugamos, a veces tenemos frío, a veces, dice, unánimes y no estamos unánimes, ¿sí? Lamentablemente, no estamos unánimes. Estamos orando y estamos pensando, estamos tratando de orar y con un ojo abierto mirando qué pasa a nuestro alrededor.
nos desconcentramos y sacamos nuestra mirada del Señor. ¿Y cómo vamos a pretender, cómo vamos a pedirle al Señor que baje con poder sobre nuestra vida? ¿Sí? Que podamos volver a enfocar nuestra mirada en el Señor para que el Espíritu Santo pueda descender. Entonces estas personas estaban unánimes. Unánime significa en el mismo espíritu. ¿Sí? Yo me imagino se juntaron Jacobo, Mateo, se juntaron todos ahí y dijimos, necesitamos urgente que baje la presencia del Espíritu Santo en este lugar, porque el Señor se fue y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? 3 años caminando con el Señor, presenciando milagros tremendos, y el Señor ahora se había ido, y el Señor se fue y dijo que iba a volver, pero antes iba a mandar al Espíritu Santo. Y se pusieron unánimes en el mismo espíritu, no miraron a Tomás incrédulo, no miraron al otro que era cobrador de impuestos, ¿sí? Ninguno de esos era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos, ¿sí? Pero su corazón estaba a querer buscar a Dios, ¿sí? Y ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y en esa unidad habían aprendido que a mí no me importa el defecto de la mano, a mí me importa que seamos uno, ¿sí? Jesús le dijo al Padre, dijo que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. ¿Y sabe dónde se nota la unidad? Cuando alguien viene de afuera, ¿sí? Cuando alguien viene de afuera, nota algo diferente en la iglesia. Ya lo compartimos esto la otra vez, cuando estábamos hablando por Pablo, cuando estábamos hablando por otros hermanos que tuvieron problemas bastante importantes en su salud. Ahí está la unidad, ¿sí? Ahí está la unidad. Dejamos de observar lo que está a nuestro alrededor para enfocar nuestra mirada en la necesidad de mi hermano, ¿sí? Y ahí empieza esa unidad y esa fortaleza que mueve la mano de Dios, derrama de su Espíritu Santo sobre este lugar y hace tremendos milagros. Yo quiero ver milagros. Hay milagros en la iglesia. Sigue habiendo milagros en la iglesia. Pero tenemos que dejar de pensar en pavadas, ¿sí? Tenemos que dejar de pensar en cosas que no nos sirven y no nos edifican. No son malas, ¿sí? Quizás lo que estamos pensando. Pero tenemos que volver a apuntar nuestra mirada hacia el Señor. Los tiempos son cada vez peores, ¿sí? No lo digo yo, no leo diario, pero usted prende la tele en algunos canales internacionales, porque los canales nuestros no te dicen nada de lo que está pasando afuera. Pero si usted estuviera en otro país, donde hay guerra constantemente, de un día puede caer un misil sobre su casa, ¿estaríamos en la misma situación espiritual que estamos hoy? ¿O estaríamos realmente desesperados buscando la presencia de Dios para poder predicarle a todo aquel que pueda? No sea cosa que yo me vaya, no sea cosa que un día que caiga un misil en mi casa y no solamente yo me haya ido, sino que haya perdido un montón de personas. Esas personas estaban unánimes, buscando la presencia de Dios, desesperados buscando la presencia de Dios. Y en esa desesperación, ¿sí?, bajó el Espíritu Santo, como lenguas de fuego, dice. Bajó el Espíritu Santo por la perseverancia de los hombres y de esas mujeres que se reunieron en ese lugar. Sigue buscando, dice, y encontrarás. En Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4, en Nueva Traducción Viviente, dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes que estaban reunidos en un mismo lugar, dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme, dice, el Espíritu les daba esa capacidad. Qué lindo sentir ese vientito, ¿sí?, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Un día cuando Julieta era chiquita, tenía 3 años, estábamos adorando en casa. Habíamos puesto música para adorar y yo la tenía upa, y de repente se sintió un vientito, todas las ventanas cerradas. Y se sintió un viento, y me acuerdo que era muy chica y empezó a llorar. Digo, ¿qué te pasó? Dice, un vientito, papá. ¿No? ¿Y qué es el vientito? ¿Era bueno o era malo? No sé, el vientito era bueno, me dice. ¿Sí? Era la presencia de Dios. Imagínense un viento recio, ¿sí?, sobre la iglesia, buscando nosotros desesperados la presencia del Señor sobre este lugar, porque sabemos que hay almas que se pierden, porque nosotros fuimos los que Dios nos ha encomendado compartir la palabra, pero con poder,
¿sí? Con poder. El Espíritu Santo no te mandó para que salieras a la calle improvisado, a ver qué pienso, a ver qué hago cuando salga a la calle. El Señor dijo que te iba a llenar de poder para compartir la palabra, ¿sí? Te iba a llenar de poder del Espíritu Santo para poder resistir los tiempos malos, pero sobre todas las cosas para poder salir ahí afuera. La vida del cristiano no es fácil, ¿sí? La vida del cristiano no es fácil. El vivir en santidad, y yo me acuerdo siempre, lo voy a repetir siempre, un día de oración estábamos en este lugar y estaba ahí sentado Facio, está. Y estaba sentado Facio y se levantó y dijo, qué difícil que es vivir en santidad, ¿no? Pero no es imposible. Si vamos a empezar con la mano derecha y con la mano izquierda. Es difícil, pero se puede, ¿sí? Por eso es importante que podamos vivir en santidad. Queremos que el Espíritu Santo sea derramado de vuelta con poder, con autoridad, que nos podamos mover con la autoridad del Espíritu Santo, que vayamos a orar por un enfermo y sea sanado, ¿sí? Que las personas sean transformadas, que demos nuestro testimonio y esas personas vengan a los pies de Cristo, que haya transformaciones reales, ¿sí? Esas transformaciones reales son el milagro más grande, es porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero sigue buscando, sigue buscando. Sigue buscando y encontrarás. En ese lugar, estas personas que estaban hablando incesantemente recibieron el Espíritu Santo y salieron, dice, hablando en distintas lenguas. En el IVA nos reuníamos y hacíamos el devocional a las 9 de la mañana. 9 de la mañana estaban todos, nadie podía faltar al devocional. Y en esos devocionales era tan fuerte la presencia de Dios que todos empezaban a hablar en lenguas y quedaban desparramados, tirados en el piso, hablando en lenguas. Y muchas lenguas de esas eran otros idiomas, ¿sí? El otro día compartíamos que había un muchacho que tenía un llamado a África, y el Señor le hablaba, ¿sí? En ese momento que buscábamos la presencia de Dios, le decía, yo no voy a llevar a otro, yo te escogí a vos, ¿sí? Yo constantemente lo llamo, ¿y cómo te has llamado? ¿Cómo? ¿Sí? No sé si es el papel que me toca a mí hacer, pero yo sé que el Espíritu Santo lo está buscando. Pero son esos momentos de la búsqueda del Espíritu Santo, son esos momentos cuando nos queremos sumerger en las aguas del Espíritu Santo, es cuando Dios empieza a hablar y se empieza a mover, se empiezan a levantar personas con propósito, con llamados, ¿sí? Es donde Dios se empieza a transformar, pero tenemos que estar sumergidos en el río del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, aparece el Señor, y en ese lugar, sí, el Señor Jesús dice, es necesario que yo que cumpla con la palabra, y ser bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y se escuchó desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo estaba sobre el Señor, y lo necesitaba y era necesario que estuviera sobre su vida, ¿sí? No es que no podía hacer los milagros que hizo, no es que no hubiera hecho nada, pero era necesario que el Espíritu Santo estuviera sobre su vida como un complemento, ¿sí? Para empezar su ministerio. Y fue tremendo, no hay otro ministerio reconocido en el mundo tan poderoso como en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba el Espíritu Santo dirigiéndolo en cada paso que daba, ¿sí? Tanto Dios como Jesús, como el Espíritu Santo, son una Trinidad y los tres son iguales. Nadie tiene poder sobre el otro, pero sí se dan la honra el uno al otro. Jesús decía, yo no hago nada que el Padre no me diga, ¿sí? Podría decir, pero por otro lado, alguna religión, alguna secta, alguna cosa rara, decimos, Jesús es solo, no depende del Espíritu Santo y no depende de Dios. Cada cual depende del uno del otro y tiene un propósito, ¿sí? En esta tierra. Jesús le tocó el propósito de venir a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener libertad. Pero también Él nos dejó preparado el camino para que nosotros pudiéramos adorar a Dios, para que pudiéramos llegar a Dios. Y todo lo que hizo el Señor también no es que después nos dejó huérfanos, sino que nos dejó con su Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender el valor de la búsqueda de Dios, el valor de tener el tiempo y decirle al Espíritu Santo, hay cosas que no entiendo. Que podamos tener también, a veces tenemos vergüenza de reconocer nuestras debilidades y nuestros errores delante de Dios, porque pensamos que tenemos todo solucionado.
o porque pensamos que ya habíamos arreglado todas las cosas. Pero no hay nada que anhele más el Señor que nuestra sinceridad. Que podamos ir delante de la presencia de Dios y decir: Señor, tengo debilidades y cosas que no puedo vencer. Si vos no me ayudás, necesito de tu Espíritu Santo sobre mi vida para poder vencer esas debilidades. Porque yo quiero ser utilizado por vos. ¿Cuántos quieren ser utilizados por el Espíritu Santo? ¿Sí? Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y si el Espíritu Santo no se derrama en nuestra vida como se derramó en Pentecostés, no vamos a poder avanzar. Yo sé que Dios sigue teniendo propósito y yo sé que el Espíritu Santo está sobre cada una de sus vidas, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de una llenura más del Espíritu Santo, más de su presencia. El Señor, para resaltar el valor y el poder del Espíritu Santo, en Juan 16, del 7 al 8, dice, le dijo: en realidad es mejor que yo me vaya, dice, porque si yo no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces le enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia de Dios y de juicio que viene. ¿Sí? Importante, ¿no? El Señor estaba diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Jesús en su cuerpo físico no podía llegar a tantos lugares, no podía llegar a tantas personas, pero el Espíritu Santo sí. Entonces le dijo: ustedes les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo estaría con nosotros constantemente. Cada decisión, cada proyecto, cada plan, cada cosa que tenés, va a estar el Espíritu Santo al lado tuyo. ¿Sí o no? Esto te conviene, esto no te conviene. ¿Sí? El Señor lo mandó específicamente para eso, para cuidarnos, para cuidarte a ti. ¿No? Qué bueno tener un Dios que no solamente paga el precio por nuestra vida, nos da vida eterna y nos deja su Espíritu Santo para guiarnos todos los días. Ahora, ¿obedecemos o no obedecemos? Cuando el Espíritu Santo nos susurra en el oído, ¿escuchamos la voz del Espíritu Santo o no la escuchamos? Porque eso depende de muchas cosas. De eso depende cuántas cosas puedo hacer. Si sigo avanzando, sigo creciendo, sigo poniendo esa mirada en los objetivos, en los planes y los propósitos y los sueños que Dios me puso, o si me quedo en el lugar. Lo importante es poder estar atento a la voz del Espíritu Santo y sobre todas las cosas, como dijo Jesús, a ustedes les conviene que venga, ¿no? Porque cuando hablamos, mire, pasa algo muy importante. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el otro día estaba hablando con unos jóvenes, cuando compartimos la palabra de Dios, nosotros les presentamos el plan de salvación, lo llevamos a que acepte a Cristo, que es lo más importante que hay, sí, que pueda aceptar a Cristo en su corazón. Después hacemos un seguimiento, un discipulado, pero el que le va a dar la convicción a la persona va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Podemos tener una maravilla hablando, ¿sí? Los argentinos debían tener una labia importante, no una labia bárbara, pero no es la labia, no es lo que nosotros hablamos, no es lo que nosotros decimos, es lo que quiere el Espíritu Santo. Es el trato de Dios con la persona que va a hacer que la persona pueda perseverar y pueda permanecer en los caminos del Señor. Y están algunas personas que han escuchado la palabra de Dios y quizás lo han recibido, ¿sí? Pero no están dispuestos a escuchar o a negociar con el Espíritu Santo. Por eso es importante que podamos orar, ¿sí? Para que ellos también puedan seguir esa voz, que puedan ser obedientes a esa voz. Y qué importante también saber que es nuestro abogado defensor, ¿sí? No solamente Jesús, ¿sí? Sino el Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice: es nuestro abogado defensor que prometió que vendría, sí, que estaría con nosotros. Ahora, el Señor nos estaba preparando para Pentecostés, ¿sí? Cuando le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, le estaba diciendo: prepárense, ¿sí? Porque yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo y va a ser derramado con poder sobre ustedes. Lo estaba preparando. Así como los preparó para su muerte, sí, varias veces le dijo: yo en cualquier momento que estoy preparado, este es mi tiempo, me tengo que ir, ¿sí? Ahora lo estaba preparando para Pentecostés. Por eso es importante, ¿sí? Que dejemos al Señor, al Espíritu Santo, que pueda hacer morada sobre nosotros, ¿sí? Que pueda hacer morada en nuestra vida, que Él sea el que nos guíe, ¿sí? Y sobre todas las cosas, voy a explicar algo para los que no conocen o son nuevos. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ese lugar, dice que salieron todos hablando en lenguas, ¿sí? Salieron hablando en lenguas y todas las personas, los cretos, los medos,
todos los que estaban en ese lugar, porque era un lugar de comercio, era un lugar que pasaban, seguramente habían ido ahí a festejar las Pascuas, o el Pentecostés, habían ido a ver la ceremonia algunos en ese lugar, y dice que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo salieron hablando en lenguas y todas las personas se quedaron asombradas porque todos predicaban en distintos idiomas y le predicaban la palabra de Dios, le evangelizaban. Es como que viene el poder del Espíritu Santo en este lugar y salimos hablando. Maxi va hablando en sudanés, sale por ahí Joaquín hablando en chino y salimos a predicar por Tararira. Y nos encontramos con un chino y acá no hay muchos extranjeros, ¿no? Pero bueno, salimos, no sé, en un aeropuerto internacional. En medio del aeropuerto empezamos a predicar y a hablar en lenguas y empezamos a hablar a las personas en distintos idiomas. El Señor lo puede hacer cuando quiere. ¿Sabés que una vez el pastor Freyson, Claudio Freyson, tenía una convención, un congreso muy importante donde era el orador principal y no sabía inglés, pero le invitaron a predicar y es muy importante, es una persona muy importante en Argentina, es un pastor muy conocido. Y dice que cuando fue, que cuando fue a ese lugar tenía que predicar. ¿Qué pasó con el traductor? No vino, ¿sí? No vino, no sé qué le pasó en el camino, el hombre no pudo venir. Entonces el Espíritu Santo le dijo, andá a un lado aparte, a un lado y orá, yo te voy a dirigir. Dice que él fue y oró y salió y predicó, ¿sí? Y todo el mundo se levantaba adorando al Señor, buscando la presencia de Dios. Dice, fue tremenda la presencia de Dios. Cuando termina de predicar, se asoma un hermano de Estados Unidos que también hablaba en español, pero bueno, no sabía lo del traductor, y le dice, lo felicito, hermosa palabra de Dios, fue tremenda, tocó mi corazón, y no sabía que usted hablaba tan bien en inglés. Y él dice, pero yo no hablo inglés. Usted predicó, toda la predica fue en inglés, ¿sí? El Espíritu Santo lo usó para ocasiones especiales, en el momento necesario, sea el lugar que sea, el Señor te va a usar. La palabra dice, sí, que cuando estemos delante de autoridades, sí, cuando estemos delante de personas importantes, el Señor, el Espíritu Santo nos va a dar lo que tenemos que decir. Así como lo usó, también te puede usar a ti, nos puede usar a cada uno de nosotros. Está a nuestra disposición, está en nuestra disposición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar al Espíritu Santo que cuando haga morada sobre nuestro corazón, también abra nuestros oídos a escuchar su voz, que también abra nuestros ojos para ver lo espiritual, lo sobrenatural que hay, para que nosotros nos podamos poner a disposición de Dios. Hay muchas cosas por hacer. Y el Señor nos llamó a nosotros, no llamó a cualquiera, ¿sí? Ustedes son especiales. Muchos son los llamados, dice la palabra, y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque hay pocos que están dispuestos a obedecer. Lamentablemente, muchos fueron llamados. Muchos tuvieron un encuentro emocional en una campaña, ¿sí? Ay, Señor, llename el fuego, tu Espíritu Santo. Salieron ahí, se cayeron, tropezaron, no se levantaron de vuelta, tuvieron temor de volver a empezar, de fracasar, y siguieron su camino sin el Señor. Pero nosotros nos hemos caído unas cuantas veces y nos hemos levantado porque el Espíritu Santo estaba ahí, alentándonos para que podamos seguir, ¿sí? Muchos son los escogidos y pocos son los llamados, ¿sí? Estás entre los llamados, pero ¿estamos atentos a la voz de Dios? Hay mucho camino por recorrer y Dios te quiere usar. Dios quiere que seas un ejemplo para las personas que están afuera. El Señor es el Espíritu Santo es el que reparte los dones. El Espíritu Santo es el que te da poder. El Espíritu Santo es el que nos revela lo que hay en el corazón de Dios. En Juan 16:14 dice, el Espíritu es quien convence de pecado y nos revela a Cristo. El Espíritu nos da discernimiento para entender las cosas espirituales. Sí, en 1 Corintios 12:15, el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios y de los hombres, dirige al cristiano, distribuye los dones. Miren cuántas cosas que hay para aquellos que realmente están dispuestos a abrir su corazón al Espíritu Santo. ¿Sí? Yo quiero que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Cuando vengo a orar en la iglesia, oro por cada banco. Lo vi en una película, ¿sí? Lo vi en una película que el entrenador pasaba por los casilleros y tocaba y decía, Señor, que sea lleno del Espíritu Santo, que este sea lleno. Entonces yo paso banco por banco, ¿no? Menos mal que tengo 80, aquí no tengamos 100. Y empiezo a orar, Señor, que se sienta acá y sea lleno del Espíritu Santo.
¿sí? Cambiarle la vida, transformarlo, sanarlo, restaurarlo, para que después, lleno del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, salga y haga un desastre bien, ¿no? En el Señor, y que las almas sean convertidas, que pueda ser un discipulador, que pueda ser pastor, evangelista. Y oro por cada uno de ustedes. Yo les decía, me hago un GPS, me hago un recorrido por toda la ciudad, recordando cada una de las ciudades y diciendo, Señor, llenado del Espíritu Santo. Pero está en nosotros, ¿no? Está en nosotros, ¿está? Yo quiero más del Espíritu Santo, ¿sí? No me conformo, no quiero ser mediocre, no quiero ser una persona conocida como uno que va a la iglesia, quiero ser conocido como una persona que está lleno del fuego del Espíritu Santo, porque se siente lo que hablamos, ¿sí? Porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso es importante. Sigue llamando. Versículo, sigue llamando y las puertas se abrirán. Ahí dice, el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Significa uno que ha sido llamado para estar al lado del otro. Dice, por eso celebramos Pentecostés. El Espíritu ha sido enviado para estar al lado nuestro, ¿sí? Te puede fallar un compañero, te puede fallar tu marido, te puede fallar tu esposa, te puede fallar la suegra, no hay problema que falle la suegra, ¿sí? Pero el Espíritu Santo está ahí, ¿sí? En los buenos momentos y en los malos momentos, ¿sí? En cuando tenés plata y cuando no tenés plata. El Espíritu Santo está acá, ¿sí? Cuando te juzgan, cuando hablan mal de vos, el Espíritu Santo está acá, porque eres todo mío, ¿sí? Y Él se hace cargo de todo contigo. En todos lados a donde vas, en todo lo que hagas, nunca te abandona y nunca te va a abandonar, ¿sí? Pero siempre que nosotros digamos, Señor, yo quiero que estés al lado mío, ¿sí? Porque yo te voy a dar el lugar que tenés que tener, que es el lugar más importante, que es en mi corazón. Y ahí voy a escuchar lo que vos querés para mi vida, porque hay cosas todavía más grandes para tu vida, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dejarlo morar donde tiene que estar. Hay una relación muy importante. En las Pascuas los judíos celebraban que habían sido libres, ¿sí? De Egipto. Tantos años de esclavitud, 400 años de esclavitud, y celebraban que habían sido libres de Egipto. En las Pascuas el Señor resucita y nos hizo libres de nuestros pecados. En Pentecostés, o fiesta de la cosecha, 50 días después, los judíos celebraban las cosechas que habían levantado. Y en Pentecostés es cuando es derramado el Espíritu Santo sobre ese grupo de gente que estaba dispuestos y sedientos del Espíritu Santo, y se levantó la cosecha más grande de almas, ¿sí? Hasta ese momento. 3.000 personas se convirtieron en un discurso de Pedro, ¿sí? Un Pedro que era cabezón, era medio terco, quería hacer las cosas como quería, pero cuando le dio lugar al Espíritu Santo, cuando lo tocó el Espíritu Santo en ese lugar, dice que salió y predicó y 3.000 personas se convirtieron. Más adelante, 5.000 más se convirtieron, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que podamos ser utilizados, que podamos ser luz, pero necesitamos el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros. Qué lindo sería, ¿no? Un día salimos a la plaza, nos paramos ahí donde está el arbolito, ahí en la plaza de Joaquín Suárez, en el escaloncito ese, y empezamos a predicar, y se empieza a juntar gente, ¿sí? Y empieza la gente a buscar de la presencia de Dios. ¿Sabes cuánta gente hay que necesita a Dios y que por vergüenza no lo dice? Y por ahí te pones a predicar y empieza a juntarse gente, ¿sí? ¿Cuánta gente había en ese momento con necesidades de escuchar que había un Dios que le dio una oportunidad, que los quería levantar de vuelta, que los quería restaurar, que los quería sanar? ¿Sí? Que no eran perseguidos o eran dejados de lado porque no eran judíos o eran dejados de lado por una cosa o por otra, pero había alguien que estaba dispuesto a la esperanza, y Pedro, lleno del Espíritu Santo en ese lugar, empezó a predicar y la gente se empezó a juntar diciendo, yo quiero eso, ¿sí? Hoy la gente quiere eso que tenés vos, que es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Sea en la plaza donde estés, ¿sí? Que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo. Y que podamos levantar esa cosecha. Miren, yo a veces digo en broma, yo quiero a los 7.000 habitantes de Tarariras en la iglesia, quiero a los 7.000 habitantes de Tarariras adorando al Señor, ¿sí? Pero no es una broma, es realidad. Que por lo menos escuchen la palabra de Dios. Que después el Espíritu Santo sea el que se haga cargo de que esas personas tomen un compromiso o no tomen un compromiso con Dios.
de lo que sea el Espíritu Santo, pero que tengan que sea la oportunidad una vez de escuchar la palabra, ¿sí? Y que quizás hayan escuchado la palabra en todo tiempo, pero que podamos refrescar de la memoria, ¿sí? Que podamos ir a hablar de vuelta del Señor, porque quizás ese tipo no necesitaban y ahora sí necesitan, ¿sí? Y para eso estamos nosotros. Estos hombres salieron desesperados a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y tuvieron, dice que ya después no sabían qué hacer por tanta gente, ¿no? Donde iban, la gente los seguía, pasaban cosas tremendas. Dios hacía milagros con los apóstoles porque estaban llenos del poder y la presencia del Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo. Eso quiere hacer Dios en tu vida. Sembrando vida.